El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias por acompañarnos, queridos amigos. Hemos llegado al último programa de esta serie de estudios en Filipenses. Gracias por escucharnos en Hora de Estudio Bíblico. Confío, y es mi oración a Dios, que este programa sea de bendición para ustedes, de ayuda espiritual, de edificación, de fortaleza. Y confío que Dios hará algo a favor de ustedes por medio del ministerio de su palabra. Muy bien, nuestras Biblias las tenemos abiertas allí en Filipenses capítulo 4. Estamos observando el versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muy bien, qué versículo, ¿eh? Desde allí vamos a avanzar hasta terminar Filipenses. Pero antes vamos a analizar una palabra de la Biblia, del vocabulario bíblico, como hacemos habitualmente, ¿se acuerda? Hoy elegí la palabra reino. Y hay dos frases en la Biblia que debemos considerar: el reino de Dios y el reino de los cielos. La idea bíblica del reino de Dios está profundamente enraizada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, hay una diferencia de opinión entre hombres de Dios con respecto a estas dos frases. La pregunta es si ambas frases hablan de lo mismo o no. En el libro de Daniel, ambas frases tienen el mismo significado, creo yo. Es decir, se usan indistintamente. Lo podemos leer en Daniel 2:37, 4:17, 25 y 26, y también 32, y en Daniel 5:21 y 23. Ahora, en el Nuevo Testamento, Marcos y Lucas utilizan las dos frases en las parábolas de Cristo. Lo leemos allí en Marcos 4:11 y en Lucas 8:10. Incluso el mismo Señor usó ambas frases, me refiero a el reino de Dios y el reino de los cielos, indistintamente. Las usó en Mateo 18:3, en Mateo 19:23 y 24, y en Juan 3 al 5. Ahora, hay una manifestación literal futura del reino sobre la tierra, cuando el Señor Jesús venga, cuando regrese con poder y gloria para reinar. Ese fue el tema de muchas profecías del Antiguo Testamento. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, como así también en el Salmo 2, y en muchas otras escrituras dadas por Isaías, Jeremías, Daniel, Miqueas, Zacarías, el reino sobre la tierra. El mismo reino escatológico de 1000 años es un tema mencionado a menudo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, por el ángel Gabriel en Lucas 1:30, por nuestro Señor en Mateo 4, por Juan el Bautista en Marcos capítulo 1, y por los apóstoles en Mateo capítulo 10. Y por supuesto en Apocalipsis 20, el reino sobre la tierra. Ahora, en el uso escritural más amplio, el reino de Dios es cualquier esfera o ámbito en la cual Dios gobierna. En el sentido verdadero de la palabra reino, es una experiencia espiritual presente. Es la norma providencial de Dios sobre los reinos o naciones de los hombres. Ahora, también es el reino en el cual entran los pecadores cuando nacen de nuevo. Eso lo podemos leer en Juan 3. Ahora, hay un solo reino, pero se describe de distintas maneras. Nosotros creemos en un regreso literal de Cristo a la tierra a establecer su reino terrenal, milenial. Pero en un sentido espiritual, todo el que nace de nuevo, nace para el reino de Dios. Muy bien, esto es todo por hoy en cuanto a esta palabra. Y como les decía hace un momento, vamos a continuar con nuestro estudio y terminar en el día de hoy el estudio en la carta de Pablo a los Filipenses. Pero comenzando, vamos a orar a Dios. Amados señores, con gozo y deleite que entramos nuevamente en tu santa presencia y vamos a meditar en tu santa palabra.
Nunca nos cansamos de considerar la página sagrada y el oro brillante que tú tienes en este gran tesoro de riqueza que es tu libro. Oramos para que hoy todas las personas que escuchan reciban tu santa palabra y que su ministerio sea efectivo como nunca antes. Te pedimos que tu palabra quede pegada en nuestros corazones para que podamos ser mejores personas, mejores cristianos. Si alguien que nos está escuchando hoy no es salvo, por favor, tráelo de las tinieblas a la luz en la bendita persona de Cristo. Y te rogamos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos oyentes, Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Alguna vez le han preguntado cuál es la causa y la cura para la depresión mental y espiritual? Bueno, creo que una de las mejores curas para los que están deprimidos, para aquellos que tienen la tendencia a preocuparse, está en las promesas de Dios. Mi amigo, si usted está deprimido o desanimado, lea su Biblia y escoja las promesas de Dios. Muchos años atrás fui invitado a la casa de una familia cristiana para cenar. En ese tiempo yo era pastor. Y luego de la cena, el hombre de la casa sacó una caja pequeña de un estante y cada miembro de la familia tomó una tarjeta de la caja. En la tapa de la caja decía, la caja de las promesas de Dios. Y en cada una de las tarjetitas, y la caja contenía 365, en cada una había una promesa diferente. Y esa familia estaba decidida a vivir por las promesas de Dios. Ellos las creían. Los padres enseñaban a sus hijos que ellas son la palabra de Dios y que Dios dejaría de ser Dios si no cumpliera sus promesas. Y que ellos iban a depender solamente y completamente de lo que Dios había dado en su palabra. Mire, las promesas de Dios son seguras. Son en el Señor sí y en Él amén, para la gloria de Dios. Y bien, mis queridos, aquí en Filipenses tenemos una promesa de Dios y una que podemos escoger en todos los tiempos y circunstancias. El Dios de Filipenses 4:19 es el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, José. El Dios de Filipenses 4:19 es el Dios de la nación de Israel, quien llamó a Israel de Egipto y la llevó a través del Mar Rojo. El Dios de Filipenses 4:19 es el Dios de David, el Dios de Jeremías, de Isaías, el Dios de los profetas. El Dios de Filipenses 4:19 es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de Filipenses 4:19 es el Dios del apóstol Pablo. Y yo quiero testificarles hoy que el Dios de Filipenses 4:19 es mi Dios, mi Padre Celestial, el único en quien yo pongo toda mi confianza. En los estudios anteriores recordemos que Pablo señaló a Cristo como el proveedor de fortaleza para ser y hacer todo lo que Dios desea que seamos y hagamos. Ahora Pablo lo señala a Él como el único a través de quien el Padre provee para todas nuestras necesidades. Pablo había dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y continúa con una de las más grandes promesas de Dios en la Biblia. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es difícil pensar que no haya un cristiano que no tenga alguna clase de necesidad, ya sea material, mental, espiritual, física. Los apetitos de la carne, la seducción del mundo, los ataques del diablo, nos colocan en la posición de necesitar ayuda en todo momento. La necesidad para nuestra completa y final redención está satisfecha en Cristo, y ninguna circunstancia o poder puede alterar aquella obra completa a nuestro favor. Pero todavía estamos sujetos a pruebas y tentaciones. Todavía necesitamos guía, fortaleza, sin considerar la clase de necesidad que tengamos. Pablo incluye a todas las necesidades humanas. Él dice, suplirá todo lo que os falta. Algunas veces nosotros queremos cosas que no nos conviene tener. Y por otro lado, nos despojamos de cosas que realmente necesitamos.
Muy a menudo la carne dicta sus deseos y nosotros egoístamente los alcanzamos. Cosas que no necesitamos y que no sirven a un buen propósito en nuestras vidas. Es que no distinguimos entre nuestras necesidades y nuestros deseos. Muy a menudo las cosas por las cuales oramos son cosas que deseamos, no cosas que necesitamos. Yo he agradecido a Dios más de una vez que no me haya dado algunas de las cosas egoístas por las cuales yo pedí, yo oré. Miren, observando el contexto aquí, en Filipenses 4, Pablo tiene en mente el desajuste con el que quedaron los cristianos filipenses a causa de su ofrenda sacrificial. Recordemos que ellos habían enviado por medio de Epafrodito una ofrenda sacrificial para Pablo y el ministerio para el cual Dios lo había llamado. Estos cristianos podían estar seguros que todas las necesidades que les quedaban sin satisfacer, por lo que le dieron a Cristo y su causa, serían suplidas por Dios. No se nos dice la naturaleza o tamaño de la ofrenda, pero sabemos que fue sustancial, importante. Lo sabemos por el versículo 18, donde Pablo dice: todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno. Sabemos que fue una ofrenda sustancial y para equilibrar su ofrenda sacrificial, Pablo les envía esta seguridad de la palabra, que Dios suplirá todas sus necesidades. Ellos habían dado para sus necesidades, para que él pudiera continuar llevando el Evangelio, pero ahora Dios iba a suplir todas las necesidades de ellos. No es que nuestro dar al Señor debe ser considerado como un acuerdo de intercambio recíproco. No, nunca, No debemos dar para recibir. Pero nuestro dar al Señor siempre nos asegura recibir de Él, en su forma, tiempo y buena voluntad. Nada de lo que damos al Señor y para su obra es pasado por alto por Dios. Por otro lado, podemos preguntarnos, ¿qué base tenemos para aferrarnos a esta promesa de suplir nuestras necesidades si nos hemos rehusado a suplir las necesidades de la obra de Dios y de sus siervos cuando teníamos los medios y la habilidad para hacerlo? ¿Con qué confianza podemos orar al Señor para que supla nuestras necesidades si no le hemos honrado con nuestra ofrenda? Este es un principio eterno, mis queridos oyentes. Es único en la economía de Dios. Lo que retenemos se marchita, lo que damos se multiplica, lo que guardamos se arruina, pero lo que damos regresará. Si nosotros suplimos las necesidades de otros, Dios suplirá todas nuestras necesidades. La copa de Pablo sobreabundaba. Los filipenses habían provisto para sus necesidades. Ahora ellos podían estar seguros de que Dios iba a suplir las suyas. Pero observemos por un momento la fuente de la provisión. Esa fuente está en las palabras «mi Dios». Toda la riqueza terrenal es transitoria, mis amigos. Primera de Juan 2:15 al 17 dice: «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». El mundo es pasajero, temporal, y esto significa que toda la riqueza terrenal que está en el mundo, todo lo que está en su posesión, amigo querido, es pasajero. Las crisis financieras arrancan fortunas completas. Los ladrones roban una vida entera de sacrificios y ahorros. El tiempo deteriora los edificios. Pero nada ni nadie puede arrebatar la riqueza del universo, la cual pertenece a Dios. Él la acumuló, Él la distribuye. Las riquezas están seguras con Él. De allí la importancia de la fuente de nuestra provisión. El Dios que creó y sustenta el universo tiene interés en sus hijos. En toda su majestad y poder, Él es la fuente misericordiosa de provisión para cada creyente que le obedece. Por lo tanto, cualquiera de nosotros puede llamarle mi Dios, como Pablo lo hizo.
Cuando yo no puedo ver mi camino con claridad, mi Dios suplirá. Cuando el hombre no se interesa en mis necesidades, mi Dios suplirá. Cuando no haya otra fuente de provisión, mi Dios suplirá. No Dios, sino mi Dios. Pablo no dijo, pero Dios suplirá. Él dijo, mi Dios. Mi amigo, ¿es Él su Dios? Si Él es su Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, entonces usted puede reclamar esa promesa también. Por favor, no solo observe la fuente de provisión, sino también la seguridad de la provisión. La observamos allí en la palabra suplirá. Aquí hay una nota de seguridad que arroja cualquier duda de nuestras mentes. ¿No habrá temor con una seguridad como esa? El Salmo 23 y versículo 1 dice, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». De modo que vemos que el salmista estaba seguro de ser guiado, alimentado, protegido, provisto, sin importar las circunstancias. Estaba seguro debido a la fuente. Si las promesas de Dios fallan, entonces nada sería seguro. Pero nosotros no tenemos temor. ¿Por qué? Porque Dios no puede fallar. Dios no puede fallar por lo que Él es. Él es Dios. Cuando otros no vienen en nuestro rescate, Dios lo hará. Cuando usted no pueda, Dios lo hará. Cuando pareciera no haber forma de suplir sus necesidades, Dios lo hará. Mi Dios, pues, suplirá. La fuente de la provisión es Dios. La seguridad de la provisión está en la palabra suplirá. Observe la suficiencia de la provisión en la frase todas vuestras necesidades. No dice la mayoría de las necesidades, sino todas las necesidades. Pero déjeme decirle que me parece que a menudo fallamos en distinguir entre nuestras necesidades y nuestros deseos. Las cosas que pensamos que necesitamos son a veces de lo más desagradables. En una ocasión el deseo de Pablo fue ser librado de un aguijón en su carne, pero esta no era su necesidad. Su verdadera necesidad era tener la gracia de Dios, y eso fue lo que Dios le dijo, eso fue lo que Dios le dio. 2 Corintios 12:9 le dijo el Señor, bástate mi gracia. Pablo había orado 3 veces para ser sanado, y Dios tuvo que interrumpirlo y decirle, estás pidiendo algo equivocado, yo no intento sanarte. No era la sanidad lo que Pablo necesitaba, sino la gracia de Dios para avanzar en medio de su problema. Ah, qué bendita frase esa, ¿eh? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. En ningún lugar Dios ha prometido suplir nuestros deseos, mis amigos, sino solo nuestras necesidades. Ahora, algunas de nuestras necesidades parecen grandes para nosotros, pero son pequeñas para el Señor. Saber que no hay ni una necesidad que Él no pueda suplir nos evitará momentos de desesperación. Recuerden, mis amados, no todo lo que desean, sino todo lo que necesitan. No todo lo que ustedes piensan que necesitan, sino todo lo que ustedes realmente necesitan. La suficiencia de la provisión, todo lo que necesitan. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Ahora bien, observe el modelo de la provisión sugerido por la frase conforme a sus riquezas. No sé decir exactamente lo que significa la frase conforme a sus riquezas en gloria, pero incluye toda la vasta riqueza del universo. Y entonces nuestra necesidad llega a ser una simple gotita en un mar comparado con sus riquezas gloriosas ilimitadas. Mire, contextualmente, sus riquezas satisfacen las necesidades de la vida presente, pero se proyectan hacia adelante, hacia la eternidad. Pablo conocía algo de las riquezas de Dios porque él escribió, por ejemplo, 4 aspectos. Número 1, en Romanos 2:4 escribió acerca de las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad de Dios, En segundo lugar, en Romanos 11:33 habla de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
En tercer lugar, en Efesios 1:7 habla de las riquezas de su gracia. Y en cuarto lugar, en Efesios 3:16 habla de las riquezas de su gloria. La medida de Dios para dar es conforme a sus riquezas, no fuera de sus riquezas. Y nuestra medida para dar está lejos de la de Dios. Nosotros, mis amigos, damos escasamente y de lo que nos sobra a veces, sin considerar la necesidad de aquellos a quienes damos ni la causa por la cual damos a veces. La medida de Dios es más noble que la medida del hombre, y nosotros debemos estar muy agradecidos por eso. ¿Sabe? No llegamos a darnos cuenta de lo egoístas que somos, y en realidad no sabemos dar. Damos porque pensamos beneficiarnos. Yo conozco a algunos cristianos que dan al final del año y lo hacen según su descuento para impuestos. Y lo hacen para que puedan beneficiarse mucho más con eso. Pero ellos no dan sacrificialmente. Luego de haber gastado egoístamente durante todo el año, disfrutado la vida y al final del año, en diciembre, comienzan a calcular y ver lo que queda para dar al Señor para poder beneficiar a otros con el descuento de impuestos. Amados, creo que no es la forma en que Dios da. El texto aquí en Filipenses dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. No dice fuera de sus riquezas. Mis amados, Dios no da fuera de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas. Y dice el texto: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué texto maravilloso!, ¿no? ¡Qué maravillosa provisión! Ahora bien, ya avanzando hacia los últimos versículos de la epístola de Pablo a los Filipenses, leemos allí, Filipenses 4, 20 al 23. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con todos vosotros. Amén. Pablo estalla con una nota de alabanza a Dios por su maravillosa provisión para sus hijos. Él sabe que la gloria le pertenece a Dios y quiere que sea así en su mente y en la de los demás. La gloria es de Dios y lo será por siempre y para siempre. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es y así debe ser. Y después de glorificar a Dios, Pablo saluda a los santos en Filipos. Saludos mutuos en orden, de los santos en Roma a los santos de Filipos, y a todos los santos en todo lugar. Los cristianos en Roma no conocían a los cristianos de Filipos, pero había un espíritu amable entre ellos y deseaban ser recordados por ellos. Todos los santos son queridos para nuestro Padre Celestial, y así también debe ser entre nosotros. Debe haber una amorosa preocupación por parte de cada miembro del cuerpo de Cristo, los unos por los otros. Hay muchos de ustedes, mis queridos, a quienes nunca he visto cara a cara, pero quiero que sepan que solo la lectura de sus cartas hacen que lleguen a ser muy queridos para mí. Ahora, estoy seguro que ustedes son mucho más amados por el corazón de Dios que por el mío. Y finalmente Pablo les deja a ellos un pensamiento precioso. Les dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y con esta bendición Pablo cierra su carta. Amén para el Padre en el versículo 20 y amén para el Hijo en el versículo 23. Es un doble amén. Y digamos nosotros también amén y amén. Cerramos así una maravillosa epístola. La hemos estudiado juntos en muchos programas radiales. Y esto es, mis amados hermanos, el estudio final, el cierre de esta serie de Filipenses. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes como lo ha sido para mí. Y miren, en la gracia de Dios, pronto vamos a comenzar una nueva serie de estudios que creo
estimo que también ha de ser de gran bendición para sus corazones. Bien, hemos llegado así al final de otro programa y, como les decía, de esta serie en Filipenses. Quiero agradecerles por su paciencia, por sintonizarnos cada día y de semana en semana. También quiero agradecerles a ustedes, mis queridos, por sus oraciones y apoyo. Avancemos en todo esto. Y ahora, si Dios quiere, estaré de regreso en la misma frecuencia radial y a la misma hora. Y hasta ese entonces, fortalézcanse mirando al Señor. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.